Estamos en el tiempo del ABC donde vamos a poder compartir de la palabra de Dios, algunos principios de la iglesia primitiva, que son fundamentales en este tiempo donde encontramos un hueco, un vacío, donde nos encontramos de pronto lejos de la iglesia, pero tenemos que volver a la palabra. Y esto es lo que quiero compartirle. Cuando nosotros no podemos reunirnos por causa que todos nosotros conocemos, pero volver a la palabra, volver al tiempo y mantener algunos principios que son fundamentales para propagar el Evangelio. Nunca nos olvidemos, bajo cualquier circunstancia que nos encontremos, debemos seguir predicando de Jesucristo, porque es el mandato divino. Así que, hermanos del ABC, vamos a ir a estudiar en esta noche la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros actuemos en tiempos de gran oposición. Hay dos cosas que me mueven mucho. Primero es, ¿qué le vamos a dejar nosotros? ¿Qué plataforma le vamos a dejar nosotros a nuestra generación venidera? Si bien es cierto, somos responsables de este tiempo de predicar y anunciar el Evangelio. Pero también me puse a pensar, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros jóvenes que mañana van a tener que dirigir la iglesia del Señor Jesucristo? Yo tuve hombres y tuve mujeres que influyeron mi vida, que impactaron mi vida por su conducta, por verle cómo oraban, por ver cómo estudiaban la Biblia, por ver cómo ellos lloraban delante del Señor y cómo le pedían que se levante una generación de hombres y de mujeres que impactaran la generación venidera. Y yo escuchaba a esos hombres y yo decía, Señor, yo soy la generación que viene de pastores, de líderes. Señor, ayúdame, por favor, a que sus oraciones sean contestadas. Hermanos, hay una necesidad, que nos levantemos todos nosotros a pensar qué le vamos a dejar de herencia a la iglesia que sigue, a la iglesia que va a venir. Fíjese que es interesante la cantidad de jóvenes que hay en nuestras iglesias, pero cuán pocos son llamados, cuán pocos tienen ese llamado de Dios. Tenemos que rever, tenemos que empezar a mirar qué cosas estamos haciendo y qué no estamos haciendo para que nuestros jóvenes sean impactados por la palabra del Señor. Pero yo creo que tenemos que remitirnos a la otra verdad que sí me mueve a hablar con ustedes hoy. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué principios, y este es el título de lo que voy a ver con ustedes, qué principio usó la iglesia primitiva para poder difundir el Evangelio, para llegar hasta lo último de la tierra y poder permanecer en el tiempo, que hombres y mujeres sigan siendo llevados? Ahora, voy a responder un poco a esto. Con frecuencia nos preguntamos cuáles fueron las causas que hicieron posible de que en tan pocos años esos débiles galileos, esos hombres llenos de falencia, intrascendente para la gente, hicieron una monumental obra de propagar el Evangelio, al punto que los gobernantes decían, han llegado a nuestra ciudad los hombres que trastornan el mundo entero. Eso está en Hechos 17:6. Los políticos decían, han llegado a nuestra ciudad los que trastornan las ciudades enteras. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que, diríamos, preparar a nuestra iglesia futura para que se diga esto y que podamos tener la verdadera causa por la cual Dios nos ha enviado? Por supuesto, la pregunta que hacemos son aquellos que están interesados, porque esta pregunta no la va a hacer una persona que no tiene interés, sino la pregunta anterior la hacemos los que estamos interesados en obedecer el mandamiento del Señor de llevar la obra a cabo tal como Él la diseñó, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, los creyentes de la iglesia primitiva no tenían los recursos técnicos que nosotros tenemos en este tiempo, los recursos que cuenta hoy la iglesia del Señor. Y hoy nosotros tampoco tenemos las amenazas que había en aquel entonces. Realmente hoy vemos que la oposición de aquellos días no era igual que esta. Ahora, si nosotros miramos los gobiernos comunistas y de los regímenes de la corte teocrático musulmán que ocurrió como
pasó con los talibanes y también en Afganistán o como sucede en Irán. No hay ese tipo de gobierno, no existe en nuestros países. Más en toda Latinoamérica tenemos una libertad enorme. Sin embargo, a pesar de todo, las pocas contras que nosotros tenemos, no difundimos el Evangelio o no alcanzamos a cautivar a la gente para que sirvan al Señor. Fíjese usted, los primeros creyentes en la obra del Señor se hizo tal como Cristo lo ordenó y se sostuvo porque le enseñaban que había que pagar un precio. Y aquí creo que está un poco el problema. Tenemos muchísimas gente que aman la cruz, pero no aman a Jesús. Aman la cruz, es decir, que les encanta cantar, les encanta alabar a Dios, les fascina estar delante de un grupo de personas, levantar las manos, encontrarse con gente que son confiables, que son amorosas, que son personas que les gusta en la obra del Señor y de pronto se animan con algún versículo bíblico. Pero cuando hablamos de amar a Jesús, es decir, que ya dejamos de amar lo que viste, lo que rodea la iglesia en la liturgia, sino pagar un precio, estar dispuesto a dar la vida, estar dispuesto a dejar muchas cosas por servir al Señor, por la causa de Cristo. Entonces, cuando uno habla de la obra de Jesucristo, vale la pena cualquier precio a pagar. No tiene precio que nosotros podamos llegar a cubrir con nuestra vida y con nuestros hechos, comparándola con la obra de Cristo. Entonces yo quisiera compartir con ustedes algunos principios que tengamos cuidado de no escaparnos, de no salir de la Biblia, porque si obedecemos la Biblia y obedecemos sus principios, vamos a ver cómo Dios va a actuar y cómo Dios nos va a responder esto que hoy es una incertidumbre. Primera pregunta, ¿qué plataforma le vamos a dejar a los jóvenes de la iglesia que viene adelante? Y lo segundo, ¿qué hicieron los cristianos en la iglesia primitiva? ¿Cómo ellos actuaron? ¿Cómo ellos se movieron? Entonces, en Hechos de los Apóstoles, está en el principio de la iglesia, están algunos puntos que para mí son vitales que nosotros los pongamos en vigencia. Pastores, líderes, tenemos que prestar atención. Son muy sencillos porque la mayoría de ellos ustedes lo conocen. Yo simplemente los he ordenado bajo una consigna que para mí es importante. Si estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que ir a los fundamentos y aquellas cosas que los apóstoles hicieron para que pudieran llegar a propagar el evangelio de tal manera que la gente decía, han llegado a nuestras ciudades los que trastornan al mundo entero. Entonces vamos a ver el principio primero que a mí me agradó mucho, que es el capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos, repito, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto está hablando Jesús y les dio una orden que estén juntos. Hablo del principio de la unidad. Recuerden, primer principio que la iglesia primitiva mantuvo mientras ellos estaban esperando que se propagara el evangelio. Era sencillamente la unidad. Miren, fíjese, algo interesante. Esta unidad es la que habló el Señor Jesús. Es la que, por ejemplo, nos muestra Lucas capítulo 17, que es bueno que ustedes los puedan leer. Y entonces aquí vemos que la iglesia primitiva estaba en unidad y debe estar cohesionada por la doctrina bíblica y la presencia del Espíritu Santo. Dos cosas, la palabra y el Espíritu Santo. Enseñando a todos los hermanos la importancia de la unidad. Nosotros debemos aprender a predicar el evangelio para que la gente pueda aprender que el corazón de cada uno debe tener muy claramente que la iglesia no va a crecer si no hay unidad. No es lo mismo estar juntos que estar unidos, lo decimos muchas veces. Ahora, si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 130, ahí muestra algunos principios de la iglesia, que habla siempre esperar. Debemos esperar al Señor, debemos esperar respuesta. Léalo
Y usted se va a dar cuenta que hay principios fuertes de saber esperar unánimes, de estar juntos esperando las promesas del Señor. Y esta unidad era el resultado que daba el Espíritu Santo a través de la oración. La oración hace que el corazón sea transformado de la persona. La obra del Espíritu Santo hace que la parte tierna de nuestro corazón se active y la palabra pueda ser sembrada, que pueda permanecer en el tiempo y dar frutos. En Hechos capítulo 6 vemos que la iglesia comenzó los grandes sucesos de oposición. Usted va a encontrar allí el arresto de Esteban y también la elección de algunos hombres para servir al Señor. Entonces vemos de que la iglesia primitiva tenía oposición, tenía problemas, pero allí en ese mismo problema que surgió, en esa dificultad, el seno de la iglesia dio como resultado provocación para que se reunieran y oraran y buscaran al Señor. Fíjese, allí eligieron, en la problemática que tenía, eligieron personas para que sirvieran la mesa, para que estuvieran todos siendo ministrados, todos tuvieran asistencia social y los líderes se dedicaran a orar y a estudiar la palabra del Señor y a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Fíjese ese principio. Ellos tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Ellos tuvieron en cuenta la oración. Ellos tuvieron en cuenta la necesidad de la gente y eligieron personas para que las personas sean asistidas. Ahora, todo eso que nosotros vemos lo provocó el Espíritu Santo y el mandato del Señor de mantener la iglesia unida. Segundo principio que quiero que veamos es el principio de la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. El principio de la aprobación del poder del Espíritu Santo. Querida iglesia, miren, le hago una consulta. ¿Cuánto hace que usted no escucha una persona que le diga he recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que no predicamos un mensaje que hable de la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo para la iglesia en este tiempo de gran oposición? Me agradó mucho, nosotros en el ABC tenemos un grupo precioso de personas y me contaba una hermana, Sabrina, que el día sábado pasado estaba mirando por Zoom la reunión de jóvenes y por primera vez ella pudo hablar en lengua. Primero me dijo, unos gemidos y luego se me soltó algo adentro y era algo que no lo podía contener, pastor. Y yo le dije, qué maravilloso es eso, que podamos ver personas que son llenas del Espíritu Santo a pesar que no están en el templo reunidas, sino que a través de Zoom. Y hermanos, no deje de orar por el principio poderoso del Espíritu Santo. Fíjense algo interesante. Jesús prometió que iban a recibir poder por el Espíritu Santo. Y no se puede, recuerden, no se puede hacer la obra de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Usted se va a dar cuenta que la iglesia que no está llena del Espíritu Santo es una iglesia débil, timorata, llena de falencia. Pero cuando el Espíritu Santo está activo en la iglesia, hay motivación, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay salvación. Sí, hay salvación. Y fíjense, yo escucho a los salvos, aquellas personas que tienen pocos días de creyente. Y los salvos fundamentan su vida de salvación en tres pilares que son muy importantes, tres pilares que son fundamentales para la iglesia cristiana. Lo primero es el Belén, el nacimiento de Jesús. Lo segundo, el Monte Calvario, un suceso increíble, único para todos los hombres. Y lo tercero, es el aposento alto en el día de Pentecostés. En Belén tenemos el hecho histórico de la Navidad. En el Monte Calvario tenemos el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Y en el aposento alto, maravilloso, gloria a Dios, en el aposento alto tenemos la venida del Espíritu Santo para que la iglesia sea capacitada con poder sobrenatural para que difundan el Evangelio. Fíjese qué interesante.
En la iglesia primitiva, el Belén, Dios estaba con nosotros. En el monte Calvario, Dios muere por nosotros. Y en Pentecostés comienza a vivir en nosotros. El creyente, sí, vuelvo a decir, el creyente necesita que Cristo viva en nosotros. Primero, Él vino y estuvo con nosotros. Eso es importante. Belén dice, Él está con nosotros. En el monte Calvario dice, Dios muere por nosotros, pero ahora Él está en nosotros para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, no necesitamos otro Pentecostés. No necesitamos otros, como tampoco necesitamos otro Belén o otro monte Calvario. Pero siempre la obra del Señor está completa y perfecta cuando la iglesia entiende tres cosas. Salvación, Él vino a nacer, el Hijo de Dios, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Pero hablamos del Pentecostés y hablamos de la llenura poderosa del Espíritu Santo. Y esto es glorioso, hermanos queridos. Es maravilloso. Entonces, no nos olvidemos de este principio que es fundamental. La iglesia debe ser llena del poder del Espíritu Santo. Debemos seguir predicando que el cristiano debe hablar en nuevas lenguas, pero también como fundamento de esa llenura, como fruto de esa llenura, como resultado de esa llenura, el cristiano es fuertemente, pero fuertemente provocado a difundir el Evangelio, a predicar a Cristo, a aceptar desafíos, a aceptar por la fe personas que se puedan oponer y de ir más allá que eso, hasta esfuerzo extraordinario en lo económico. Y ahí vamos a ver la iglesia real, porque si no tenemos una iglesia que sea capaz de estar preocupado por la predicación de la palabra, dejamos simplemente de ser cristianos nominales, pero no cristianos como la iglesia primitiva. Difundir el Evangelio es la obra de la iglesia y es la plataforma que nos va a dar a nosotros de preparar una juventud para que al seguir el tiempo, a pasar los días, dentro de 20 años, ¿qué iglesia van a llevar adelante nuestros jóvenes? ¿Cuál es el mensaje que van a llevar? Hoy escuchamos que hay de todo. Por internet podemos servirnos mensajes a la carta. Usted quiere escuchar un mensaje positivo, puede ver a un pastor. Puede escuchar un mensaje lleno de alegría, de gozo, lo puede ver. Pero yo quiero que todos nosotros sepamos la importancia que tiene de permanecer en la iglesia, de ser parte de mi iglesia, de preocuparme por mi iglesia y que mi iglesia pueda cumplir el plan de Dios. Eso es fundamental. No reunamos a la gente a través de Zoom, a través de reuniones, simplemente para pasarla bien. Provoquémosla que busquen la llenura del Espíritu Santo para cumplir el plan de Dios. Y el tercer principio es del liderazgo dirigido por la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4, usted va a encontrar que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí vemos el capítulo 2, versículo 4, pero si usted lee el versículo 14 de las Sagradas Escrituras, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué iba a decir este Pedro? Un hombre que mostraba debilidad, un hombre común, un hombre sencillo, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo y él estaba por decir algo poderoso. Porque estos que ven ustedes no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas estos es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, mis siervos sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Amados líderes, yo creo que nosotros debemos buscar. Yo creo que hoy estamos un poco quedados, un poco inactivos. Yo creo que los líderes que se someten a la dirección del Espíritu Santo
así como lo enseña los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos aquí a este Simón Pedro, que era un hombre común, un hombre sencillo, un hombre que tenía muchísimos problemas, pero vemos que este hombre, Pedro, hace uso de la autoridad que el Espíritu Santo le daba y ninguno de la iglesia puso, diríamos, en entredicho o en cuestionamiento la autoridad para que él se pusiera en pie y hablase. Al contrario, los 11 se pararon junto con Pedro. Se pararon, se pusieron de pie para apoyarlo y decir, esto es lo que el Señor nos mandó que se hicieran. Entonces, el líder que se somete a Dios tiene una autoridad espiritual. Si usted lee Lucas capítulo 7, allí narra algo muy poderoso que tiene una enseñanza muy fuerte. Aquí vemos a un centurión que viene a buscar ayuda a Jesucristo y le pide que sane, ¿sí?, a una persona que tenía en su casa que estaba enferma. Y a mí me hace sentir en mi corazón algo que este centurión, en ese dicho que tiene con el Señor, esa charla que tiene, él en eso aflora lo que es la autoridad delegada. Entonces le dice al Señor que no hacía falta que él vaya a la casa, porque muchos lo invitaban a Jesús que vaya a la casa porque tenían alguno enfermo. Él no le dijo, Señor, di la palabra, porque yo conozco lo que es la autoridad. Yo le digo, soy centurión, y le digo a este hombre, a este soldado que venga para acá, y lo hace. Y si de pronto dice que este vaya para allá, lo hace. Entonces, simplemente di la palabra y siervo será sanado. Entonces, él tenía el principio de la autoridad. Él sabía lo que significaba tener autoridad. Entonces, él apeló a ese principio. Escuche bien, el principio de la autoridad. El centurión era un hombre que obedecía a su jefe, por lo tanto, él tenía autoridad para dar órdenes y que por supuesto se le obedeciera. Ahora, con mucha frecuencia observamos en la iglesia a líderes que protestan que la gente no se les sujeta, que la gente no tienen, diríamos, la capacidad de obediencia. Escuche, es un principio fundamental. Si usted quiere tener autoridad, primero sujétese a sus autoridades. Aunque no le guste, sujétese. Si quiere tener autoridad, usted sujétese primeramente a sus autoridades. Mientras sea que están hablando o ordenando cosas que tienen como principios bíblicos. Algunos me dicen, no, yo le obedezco a Dios nada más. No. Dios dio personas a las cuales tú debes obedecer. Cuando sos líderes tenés que aprender este principio. Si vos no te sujetás a tus autoridades, tu gente, aquellos que quieras vos estar dirigiendo, no se van a sujetar a ti. Una vez me preguntaron, pastor, en una clase que estaba dando de teología pastoral, ¿cómo hace un pastor para que la gente le obedezca? Y yo le dije, es muy sencillo. La gente reconoce a las personas que tienen autoridad. ¿Cómo? Porque se sujetan a sus líderes. Por supuesto, sus líderes se sujetan a Dios y él también a Dios. Pero el principio de autoridad es sujetarse a aquel que tenemos cerca, aquel que es nuestro líder inmediato. Entonces, recuerden, nosotros somos obedientes a nuestros líderes, porque si vos no sos obediente a tus líderes, que los ves, que los podés ver, ¿cómo podés ser obediente a Dios que no lo ves? Entonces Dios es claro, es fundamental en esto. Y Él quiere que todos nosotros tengamos en cuenta y valoremos el poder de la sujeción, de estar sujeto, de rendir cuentas, de estar siempre dispuesto a resolver cosas y a crecer. Y bueno, si se nos llama la atención en algún lugar, poder obedecer, pero necesitamos, como nunca, ser obedientes y ser sujetos. Fíjense que muchas veces he escuchado personas orar cuando estamos en tiempo de oración y decían, Señor, ayúdame, dame gracia, dame sabiduría. Y es verdad, debemos pedir mucha gracia, mucha sabiduría en este tiempo para poder estar haciendo la misión que Dios nos mandó. Pero recuerde que este principio de la autoridad tiene mucho que ver con la plataforma que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en el futuro.
Porque una de las grandes dificultades que tenemos hoy es la sujeción, es el respeto, es la falta de sumisión. La iglesia debe entender que la única manera de poder obtener una iglesia poderosa es cuando tenemos líderes que se sujetan al liderazgo al inmediato que tiene y luego ejerce una autoridad delegada por Dios, que la gente va a ver que esa persona tiene sabiduría no natural. Se van a dar cuenta que la forma de hablar de esa persona cambia. Todo cambia porque Dios es el que da autoridad a las personas. Muchas veces me han dicho, pero ¿cómo hacemos para tener autoridad? Sometete a Dios, sometete a tus líderes y vas a ver cómo Dios te va a cargar a ti y a tu corazón de lo que es autoridad delegada. Ahora, para terminar, usaré otro principio que tenía la Biblia en el capítulo 2 de Hechos, el verso 16. La palabra nos enseña algo que personalmente ha conmovido mi corazón. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí vemos que tenemos que tener mucha autoridad para explicar la palabra de Dios. Este es el cuarto principio, poder explicar las Sagradas Escrituras. Pedro explicó el fenómeno a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. Pedro no se propuso darle una explicación científica de lo que estaba sucediendo con la gente que se revolcaba, que se reía, que oraba en otras lenguas, que podía haber varios idiomas que se estaban allí hablando, ni tampoco él se preocupó por explicarle psicológicamente ese suceso. No, él se limitó simplemente a decir que lo que estaban viendo a la luz de las Escrituras era lo que la Biblia dice que estaban recibiendo del profeta Joel. Hermanos queridos, todo predicador debe decir la Biblia dice. En nuestras predicaciones, la Biblia dice, todo predicador debe decir la Biblia dice. El predicador que muchas veces no tiene éxito es el que dice la iglesia dice, mi organización eclesiástica dice, yo digo. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen, yo pienso, yo entiendo, yo creo, pero nunca tienen una, diríamos, posición bíblica para poder estar haciendo el plan de Dios. Por eso en este tiempo debemos tener cuidado y decir, predicadores amados, aquellos que el Señor nos deja llegar a un púlpito, a una plataforma, digamos, la Biblia dice, y de allí nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, nuestras exhortaciones, la Biblia dice, no yo digo, no mi organización dice, sino Dios dice, la Biblia dice. Este principio de la palabra de Dios son estables y tendrán bendición en el curso del tiempo. Por eso les animo, por eso les quiero decir con todo el corazón que esta es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad gloriosa que el Señor nos ha dado y que tenemos que aprovechar. Por eso en esta hora vamos a repasar estos 4 principios que hemos visto con ustedes que son fundamentales. El principio de la unidad, el principio de la aprobación del Espíritu Santo buscando la llenura del Señor. Tercero, el principio de del liderazgo dirigido por el Espíritu Santo. Y por último, es saber predicar la palabra, decir la Biblia dice y poder enseñar. Hoy hay mucha gente que tiene buenas ideas, buenas costumbres, tiene buenos pensamientos, buenas ocurrencias, pero se olvidan de lo que Dios dice. Volvamos a la palabra, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra y veremos la gloria de Dios. Vamos a tomar un tiempo para orar, queridos hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que estos principios puedan ser aplicables en nuestra vida y en nuestro ministerio si estamos sirviéndole al Señor. Así que, hermanos de Catedral, levante su mano y vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios, vamos a pedirle que el fuego del Espíritu Santo descienda de donde usted está buscando a Dios. Dios le va a responder de acuerdo a su hambre, de acuerdo a la sed que tenga de Dios. Padre, te doy tantas gracias que a través de las Escrituras podemos ver cómo los cristianos primitivos exponían sus vidas, jugaban sus vidas por predicar el Evangelio de Cristo, con tal de cumplir con el mandato
de ir hasta lo último de la tierra. Señor, y vimos cómo ellos lo pudieron hacer. Ellos estaban dispuestos, ellos estaban unidos, ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ellos tenían un mensaje que entregar, Señor, y lo pudieron llegar a hacer porque ellos cumplían con el mandato divino. Ahora, Señor, ese principio quede fijo en nuestros corazones, esos principios queden firmes, Señor, como un fundamento para que nuestra vida cristiana pueda producir frutos y dejar una iglesia preparada a la generación venidera. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, levanta hombres, levanta mujeres con estos principios para que podamos, Señor, ver tu gloria y ver el obrar de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Dios cubra todas sus necesidades y nos encontramos el próximo miércoles para estudiar las Sagradas Escrituras.